Buenas, mi nombre es Bustamante Matías, alumno de tercer año de la Ingeniería y Sistema de Información de la Cátedra Matemático Superior. En esta ocasión le vamos a presentar una monografía que trata sobre el tema de fractales. Ahí tenemos el índice, como podrán ver, en el índice habla sobre lo que es la introducción, los conceptos preliminares, los postulados de Euclides, los antecedentes, hay una serie de cronologías, y después empezamos a hablar ya de los conceptos propios de lo que es fractales, como el concepto de fractal, lo que es la dimensión, la autosimilitud, y así sucesivamente. Después tenemos diferentes tipos de fractales, que son los fractales lineales, los fractales no lineales, y hay una parte o una íntima relación que se trata con los números complejos. Bien, ahora pasaremos un poco a lo que es la introducción, en el apartado de introducción. Bien, ahí en la introducción, básicamente lo que hace toda una serie de introducción antes de entrar en el terreno del mundo de los fractales. Es decir, los fractales es un tipo de geometría al igual que la geometría euclidiana. En este capítulo trata de introducir a lo que es la geometría fractal, teniendo como antecedente, por ejemplo, la geometría euclidiana, y hay una geometría nueva que está más allá de lo que es la geometría euclidiana y que se trata de la geometría del espacio curvo, y bueno, y la geometría fractal está en el medio de esas dos geometrías. Bien, pasaremos después a lo que son las cronologías, los antecedentes. Bien, en la cronología tenemos varios autores que hicieron mención a lo que era la geometría fractal. Entre ellos están Jean-Baptiste Pierrin, uno de los científicos que publicaron sobre temas de fractales. Después tenemos, por ejemplo, Norbert Wiener, que también es otro científico que habló sobre conceptos de fractales. Y uno de los más conocidos, y quizás el padre de la geometría fractal, es Benoit Mandelbrot, que de hecho hay un conjunto que se llama el conjunto de Mandelbrot, que trata sobre fractales y conceptos propios de lo que es la autosimilitud y la dimensión de los fractales. Si bien los fractales ya existían antes de que Mandelbrot lo hiciera conocido, lo que sucedió fue que Benoit Mandelbrot fue el que lo hizo popular a la que hoy conocemos como la geometría fractal. La geometría. Bien. Y después tenemos ya conceptos propios entrando en el terreno de lo que es la geometría fractal, conceptos como la autosimilitud, la dimensión de los fractales. Después tenemos los diferentes fractales. Hay muchos fractales o muchos tipos de geometría fractales, están los fractales lineales y los fractales no lineales. Los fractales lineales, por ejemplo, ahí podemos ver una imagen de lo que es el conjunto de Cantor, que es un fractal lineal. Después tenemos los fractales o las curvas de Koch, que es otro tipo de fractales lineales. Y así como muchos de esos, también tenemos, por ejemplo, el triángulo de Sierpinski, el cual más adelante, ya al final del capítulo, veremos algunas aplicaciones de los fractales. Y bueno, por ahora damos por terminado esa breve introducción a lo que es el mundo de los fractales. Bueno, mi nombre es Dinu Vila Vicente y vamos a seguir explicando, ¿sí?, sobre este tema fractal. Dentro de los fractales lineales que vamos a estar viendo va a ser el conjunto de Cantor, ¿sí?, cuál es su construcción, su característica principal y perímetro, a lo mismo que la curva de Koch, ¿sí?, el copo de nieve, el triángulo de Sierpinski y el triángulo de Pascal.
¿sí? Vamos a ver las características, ¿sí?, que poseen cada uno. Bueno, ahora estamos parados en el conjunto de Cantor, ¿sí? Este fue el primer fractal conocido, ¿sí?, en 1883. ¿Cómo se compone esta figura? ¿Cómo se construye? ¿Sí? Dada una línea, se la divide en 3 y se la saca la mitad, o sea, la parte del medio, no la mitad, la parte del medio. Luego en cada línea se va armando de la misma forma, se la divide en 3, ¿sí?, y se saca el segmento del medio, ¿sí? Después más adelante, con una aplicación, vamos a ver cada uno de estos fractales. Acá estamos viendo cómo tenemos una línea, ¿sí?, un segmento, se lo divide en 3 y se saca el segmento del medio, ¿sí? Y vemos cómo se va repitiendo esto en cada línea, en cada segmento. Tenemos que, en este sentido, tenemos que el perímetro entonces, como decíamos, tenemos el perímetro, que en este caso hace referencia a la longitud, ¿sí? La longitud tiende a 0, pero como vemos acá, el número de segmentos tiende a infinito, ¿sí? Bueno, ahora vamos a otro fractal. Ya vamos a la curva de Koch, ¿sí? La curva de Koch, o también llamada copo de nieve. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo se construye este fractal? Si partimos de un triángulo equilátero, ¿sí?, y luego, en la segunda etapa, volvemos otra vez a en cada lado dibujar un triángulo equilátero, como vemos acá en la etapa número 2, ¿sí? Pero se elimina la base. Luego volvemos otra vez, ¿sí?, a en cada segmento de los lados, ¿sí?, volvemos a construir un triángulo. ¿Sí? Acá vemos cómo está en la etapa 3 y cómo está en la etapa 4. Acá. Entonces vemos que acá cada vez el perímetro se va a ir agrandando. Por ende, sabemos que el perímetro, ¿sí?, va a tender a infinito. Pero, si vamos más abajo de la parte de la monografía, ¿sí?, realizando algunos cálculos, vemos que el área va a converger a este número, ¿sí?, siendo A0 el área inicial del triángulo inicial. Bueno, ahora vamos a ver el triángulo conocido como triángulo de Sierpinski, ¿sí? Fue un matemático el que lo creó a este triángulo. ¿Y cómo se construye? También vamos a ocupar un triángulo equilátero, pero no necesariamente tiene que ser un triángulo equilátero, ¿sí? ¿Cómo se forma? Tenemos un triángulo. Acá tenemos en la etapa 0 un triángulo. Luego lo dividimos en 4 triángulos internos, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Con el triángulo del medio lo eliminamos y solo quedan 3 triángulos, ¿sí? Y así sucesivamente vamos haciendo por cada uno de los triángulos. Después vamos a relacionar este triángulo, el triángulo de Sierpinski,
con el triángulo de Pascal. Entonces, ¿qué vamos a notar acá? Que el área de cada triángulo va a tender a 0, más el perímetro, nuevamente, ¿qué va a hacer? Va a tender al infinito. Podemos ver acá el triángulo de Sierpinski en la etapa 0, que solo está el triángulo inicial, ¿sí? En la etapa 1, ¿qué vendría a ser? Deberíamos dividir en 4, ¿sí? Y quitar el triángulo del medio, ¿sí? Y así se hace en la etapa 2, ¿sí? En cada triángulo se lo divide en 4 y se quita el triángulo del medio, ¿sí? O sea, en la etapa 0 vamos a tener un triángulo de remanente 1 y así sucesivamente, como está escrito en la monografía. Bueno, ahora vamos a ver el triángulo de Pascal. ¿Qué pasa en el triángulo de Pascal? Se define de arriba, ¿sí?, hacia abajo la suma de los coeficientes de cada uno de los términos que se desarrollan de un binomio elevado al número natural. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos, bueno, acá vemos un ejemplo, como recién le dije, que se van sumando y el resultado va a ir debajo. Por ejemplo, 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo podemos relacionar a este triángulo, el triángulo de Pascal, con el triángulo de Sierpinski? Es que todos los números impares, si lo pintamos de negro, y todos los números pares los vamos a dejar en blanco. Y así se va a formar el triángulo de Sierpinski. Por ejemplo, si a todos los números, ¿sí?, que nos dio de este triángulo lo dividimos por 2, nos va a quedar 1 y 0. Y si ese número, ¿sí?, si a esos números a los 1 lo tomamos como negro y a los 0 como blanco, ¿sí?, vamos a obtener un triángulo de Sierpinski, ¿sí? Y esa es la relación que hay con el triángulo de Sierpinski y el triángulo de Pascal. Bueno, ahora con GeoGebra le voy a mostrar cómo es cada fractal, ¿sí? El fractal Cantor, o conjunto de Cantor, vemos que en la etapa 0 tenemos una sola línea, ¿sí? Ahí vemos en la etapa número 1, en la 2, en la 3, en la 4, y así. Lo mismo con el copo de nieve, ¿sí?, o de Koch, cuando n igual a 1, ¿sí?, cuando n igual a 2, vemos cómo las bases de cada triángulo se la elimina, ¿sí? N igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6. Y vemos cómo se va formando, ¿sí?, con un copo de nieve, por eso se lo menciona así. Y como antes mencionamos, ¿sí?, el perímetro que va a hacer va a tender al infinito. Acá tenemos el triángulo de Sierpinski, ¿sí? Ahí está. Y ahora vamos a ver el triángulo de Pascal, pero antes que nada vamos a ver que, como mencionamos antes, ¿sí?, en Pascal los números pares, ¿sí?, van a estar sombreados de un color y los números impares de otro, ¿sí? Los números pares de un color y los números impares de otro, y así se forma también el triángulo de Sierpinski. Ahí está. Bien, anteriormente hemos hecho mención a los distintos tipos fractales y los clasificamos en lo que son fractales lineales y fractales no lineales. A continuación pasaremos a ver los fractales no lineales.
Dentro de esa categoría están los que son los conjuntos de Julia y los conjuntos de Mandelbrot. El conjunto, mejor dicho, de Julia se vio motivado por los trabajos de encontrar lo que él lo llamó cuenca de atracción para las funciones polinómicas, en especial funciones polinómicas de grado 3. Es decir, querían encontrar los ceros de dichas funciones. Ahora, los conjuntos de Julia lo que consiste o básicamente trata de iterar un conjunto de, en realidad, conjunto de funciones. Pero Julia lo que hace es iterar una sola función. El conjunto de Julia tiene una expresión matemática donde aparece el número complejo más una constante c. Entonces lo que hace el conjunto de Julia itera una única función. Después del conjunto de Julia tenemos lo que es el conjunto de Mandelbrot. El conjunto de Mandelbrot es otro de los conjuntos o otro de los fractales no lineales. Con la diferencia de que el conjunto de Mandelbrot lo que hace es iterar un conjunto de funciones en lugar de iterar una función única. Es decir, también está dado por una definición basada en lo que es el número complejo. Y ahí en la imagen podemos ver cómo tenemos diferentes conjuntos de Mandelbrot y con los conceptos de autosimilitud, es decir, que la parte más pequeña se corresponde al conjunto de la figura, al conjunto total de la figura. Y por ahora damos finalizado con lo que es el conjunto de Mandelbrot. A continuación, le hablaré sobre lo que es la teoría del caos. Básicamente, la teoría del caos implica una definición que tiene que ver o está relacionada con el desorden. Según el diccionario de Real Academia Española, establece tres tipos de definiciones para lo que es la teoría del caos. Por un lado está la definición que dice que es un estado amorfo o indefinido. Por el otro lado está relacionado con lo que es la confusión y desorden. Y por el otro lado está relacionado con la física y las matemáticas. Y dice que está relacionado con los sistemas dinámicos y que tiene un comportamiento errático e impredecible. Básicamente, la teoría del caos tiene que ver con esa relación con los sistemas dinámicos en que son sensibles a las condiciones iniciales. Dentro de lo que es la teoría del caos encontramos, por ejemplo, lo que son el efecto mariposa. El efecto mariposa fue construido en sus tiempos por un meteorólogo llamado Lorentz, que él lo llamó el atractor de Lorentz. El atractor de Lorentz está relacionado con la teoría del caos justamente por la sensibilidad a las condiciones iniciales de ciertos sistemas dinámicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el atractor de Lorentz, tenemos el dibujo, etc. Después tenemos las propiedades. El caos presenta ciertas propiedades, como por ejemplo lo que son la extrema sensibilidad a las condiciones iniciales. Después tenemos la ubicuidad. Y después tenemos la existencia de un camino hacia el caos. El caos tiene una relación directa con lo que es la geometría fractal. Si bien hay geometrías fractales que no son caóticos, como por ejemplo la teoría de Sierpinski, y la curva de Cauchy. Sin embargo, hay otros geometrías fractales que sí son, o hay algunos sistemas caóticos que ofrecen ciertas estructuras fractales, como por ejemplo el atractor de Lorentz. Y damos por finalizado hasta aquí todo lo que es con la teoría del caos. Bueno, como hemos visto todo hasta acá, vimos fractales de tipos lineales y las que no son lineales. Ahora vamos a ver las aplicaciones de los fractales, ¿sí? ¿Para qué se ocupa hoy en día? ¿Sí? Una aplicación muy importante es en la telecomunicación. ¿Sí? Acá podemos ver una antena, ¿sí? De tipo fractal. Luego, si seguimos
terminamos la monografía, vemos que mencionamos la comprensión de imagen. ¿Sí? El fractal se utiliza también para comprimir las imágenes. ¿Sí? Se lo denomina comprensión fractal. También se lo puede utilizar para tráficos de red, ¿sí? Tráfico de datos en la red. Y también para la transmisión de paquetes de datos, ¿sí? Todo esto está bien detallado en la monografía que le estamos por enviar. Bueno, con esto queremos concluir el tema de fractal, ¿sí? Está bien detallada en la monografía, ¿sí? Vamos a adjuntar este video con la monografía. Bueno, damos por terminado este tema. Muchas gracias, profe.